El tema de ahora es continuidad sobre un intervalo. Está en la misma sección 2.3 que continuidad en un número. Los ejercicios específicos de continuidad sobre un intervalo están en la página 87, sugeridos del 13 al 24. Vamos primero con la definición de continuidad sobre un intervalo. Una función f es continua y observe, hay dos condiciones acá. Uno, sobre un intervalo abierto a, b, si es continua en todo número en el intervalo. Y dos, sobre un intervalo cerrado, que en un momento dado será semiabierto también o semicerrado, si es continua primero en el intervalo a, b, pero además de eso tiene que cumplir que el límite cuando x tiende a por la derecha va a ser igual a la función evaluada en a, y que el límite cuando x tiende a b por la izquierda va a ser igual a la función evaluada en b. Le explico estos conceptos con los siguientes ejercicios. Dice, determine si la función f es continua en el intervalo indicado. Aquí tenemos nosotros la función 1 sobre x y tenemos el inciso a menos infinito sobre infinito. ¿Qué les recomiendo en este tema? Comience por escribir el dominio de la función. Eso le va a ayudar bastante. Determine el dominio de la función. Esta es una función racional y por lo tanto su dominio va a ser igual a todos los números reales excepto los números que hacen cero el denominador. O sea que x no puede ser igual a 0 porque haría 0 el denominador. Otra herramienta que le va a ayudar bastante es dibujar en su aplicación de GeoGebra la gráfica. Aquí le presento la gráfica de esta función. Observe, no le he graficado acá la asíntota vertical, que sería x igual a 0. Entonces, cuando a mí me preguntan en el inciso A si esta función es continua en este intervalo de menos a más infinito, la pregunta que yo me tengo que hacer es esta. De acuerdo a la definición, es continua en todo el intervalo abierto menos infinito a infinito. Si usted, por ejemplo, observa el dominio, inmediatamente va a determinar que hay un número en el cual no hay continuidad, porque x no puede ser 0 y 0 está incluido en este intervalo. Desde aquí yo ya puedo colocar que mi respuesta es no. No es continua en ese intervalo. Gráficamente también puedo observarlo porque aquí, vea usted, la gráfica está hecha por dos pedazos. La gráfica es de color rojo. Entonces, no hay una separación entre un pedazo y el otro pedazo, por lo tanto, no hay continuidad desde menos a más infinito. Desde ese momento, yo ya no tengo que seguir con la segunda condición porque no se cumple la primera. No hay continuidad de menos a más infinito porque el dominio, el 0 está incluido en ese intervalo y el 0 no está en el dominio. Esa es la razón. En el siguiente intervalo me preguntan que si es continua en el intervalo abierto de 0 a más infinito. La pregunta que siempre tengo que hacerme es si es continua en ese intervalo, mire, abierto de 0 a más infinito. Bueno, yo puedo observar que en ese intervalo no están incluyendo el 0. Así que no hay ningún problema con que el 0 no esté en el dominio de la función original, porque no lo está incluyendo. Puedo observar acá, vamos a hacerle un poco más grande la gráfica, que desde 0, sin incluirlo, mire, la gráfica se hace de un solo trazo hasta el infinito positivo. Por lo tanto, en este intervalo sí es continuo dicha gráfica. Y esa sería su respuesta para el problema 14 en los dos incisos. Tenemos el ejercicio número 16, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Siempre les recomiendo comenzar por el dominio. Ok, es el dominio de una función radical, no pueden, y como es raíz cuadrada, no pueden estar incluidos los valores de x que le harían un número negativo, ya que la raíz cuadrada de un número negativo no está definido. Para algunos podría dificultarse encontrar el dominio
pero lo único que tiene que hacer es colocar la cantidad subradical mayor o igual que 0 y resolver esa desigualdad cuadrática. Algo más fácil es que usted dibuje su gráfica acá. Vamos a agrandarla un poco. Su gráfica, vamos a hacerlo aquí tan grande como es posible. En GeoGebra, ¿verdad? De la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9, y observe donde hay gráfica, que es la de color azul, y gráfica hay entre menos infinito y menos 3. Entonces yo puedo ratificar que mi dominio va a ser de negativo infinito hasta menos 3 con corchete, porque el punto ahí se identifica que está lleno, y el otro intervalo sería de 3 a más infinito. Vamos a reducir para terminar de escribir mi dominio. Acá sería d de 3 con corchete, porque se observa que está lleno, a infinito positivo. Siempre los infinitos van abiertos porque los infinitos son símbolos, no son números. Ok. Una vez que yo ya tengo el dominio y tengo la gráfica, no importa cuál obtuve primero, yo puedo irme al inciso A. Me pregunta, ¿la gráfica es continua en este intervalo cerrado? Observe acá, mire, la misma pregunta siempre. ¿Es continua en todo el intervalo abierto de menos 3 a 3? Bueno, gráficamente yo puedo observar que de menos 3 a 3, observen, ni siquiera hay gráfica ni arriba ni abajo. Entonces inmediatamente yo contesto aquí que no. Si la primera condición no se cumple, ya no tengo que continuar. Sencillamente la gráfica no va a ser continua en este intervalo cerrado de menos 3 a 3. Vamos ahora a trabajar con el siguiente inciso. Tenemos el inciso de un intervalo semicerrado, porque es cerrado por el extremo izquierdo. 3 a infinito. Siempre la pregunta, insisto en esto porque es muy importante en el proceso, para que usted determine correctamente si hay continuidad en este intervalo semiabierto. La pregunta siempre se hace, ¿es continua en el intervalo abierto de 3 a más infinito? Bueno, usted puede observar que de 3 a más infinito está incluido en el dominio, ¿sí? Y si está incluido en el dominio, su respuesta es sí. Eso lo hice en base al dominio. Pero también, insisto, por eso es importante las dos herramientas. Usted puede observar que la gráfica acá, mire, de 3 abierto, acá, mire, a infinito positivo, la gráfica la va a hacer de un solo trazo. Por lo tanto, sí es continua. ¿Ok? Continuamos acá. Pero como es un intervalo semi abierto, porque, o semi cerrado, las dos definiciones es correcta, y como me dio sí la primera respuesta, yo tengo que continuar y tengo que cumplir la siguiente condición en este aspecto. La siguiente condición solo se analiza en el extremo donde es cerrado, o sea, donde va corchete. Pues yo me pregunto, ¿se cumple que el límite cuando x tiende de f de x, cuando x tiende a 3, por la derecha? ¿Por qué por la derecha? Bueno, porque por la derecha es que hay gráfica, mire. Por la izquierda de 3 no hay gráfica. Entonces tengo que preguntarme, 3 por la derecha, ¿será igual a la función evaluada en 3? Perfecto. Entonces, ya le enseñamos anteriormente con el concepto de límite intuitivo cómo determinar gráficamente si el límite existe, si no existe y si existe, cuál es la respuesta. Recuerde, estamos analizando 3 por la derecha. Aquí, mire. Entonces vamos a acercarnos mucho acá a 3 por la derecha. Vamos a agarrar hacia donde está la gráfica. Aquí la tenemos. Y luego que hemos interceptado la gráfica, recuerde, tomamos hacia el eje Y para determinar de manera intuitiva cuál es la respuesta. Ahí tenemos la intersección con la gráfica y agarramos acá hacia el eje Y. Vamos a ver cuál es el número entero que más se le acerca. Bueno, podemos observar que es 0. Ok, entonces el límite cuando x tiende a 3 por la derecha es 0. Yo le pregunto a usted, ¿y la función evaluada en 3 a qué es igual? Bueno, recuerde que esta es su función, mire, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Entonces lo que usted va a hacer es evaluar la función
en 3. ¿Puede hacerlo? Sí, Igual a 0. porque está en el dominio. Y vamos a tener 3 al cuadrado es 9. Al hacer la operación, como dice su compañero, es igual a 0. Así que sí se cumple. Por lo tanto, usted va a concluir acá la gráfica de f si es continua en el intervalo semiabierto 3, infinito. Pues vamos a mover esto un poco y como la aplicación con la pizarra no me escribe el instituto, voy a dar el espacio ahorita y lo escribo ahora exactamente. Entonces ahí está nuestra respuesta para el inciso. Vamos a ver si podemos mover esto acá de 3, mire, semiabierto al infinito. Ahí está. Tiene que, en este caso, cumplir las dos condiciones. Primero, que sea continuo en el intervalo abierto. Y segundo, que se cumpla la segunda condición, que el límite cuando x tiende a 3 por la derecha sea igual a la función evaluada en 3. Tenemos el ejercicio número 19, una función racional x sobre x al cubo más 8. Insisto, mire, siempre por favor obtenga el dominio. Es una función racional. Lo que tiene que determinar acá es el número o los números, si hubiera más de uno, que hacen 0 el denominador. Si usted tiene alguna dificultad, haga esto. Mire. Dibuje su gráfica. Vamos a colocarlo acá abajo. Dibuje su gráfica en GeoGebra y observe que hay un valor acá de menos 2 que se convierte en asíntota vertical. ¿Por qué? Si usted sustituye x por menos 2 y le eleva al cubo, le va a dar negativo 8. Más 8, 0. Quiere decir que ese valor de menos 2 hace 0 el denominador y es una asíntota vertical. Quiere decir que su dominio son los reales y x no puede ser igual a negativo 2. Perfecto. Una vez que yo ya tengo mi dominio y mi gráfica, entonces vamos a trabajar con el inciso A aquí. Dice el inciso A de menos 4 a menos 3. La primera pregunta es si es continua en el intervalo abierto de menos 4 a menos 3. Bueno, si usted observa la gráfica, vea usted de menos 4 a menos 3. Vamos a ver aquí, observe, mire. Solo con observar la gráfica, usted observa que si es continua en ese intervalo abierto, porque es la pregunta inicial, en el intervalo abierto, se hace de un solo trazo, mire, de menos 4 a menos 3. Su respuesta en base a la gráfica va a ser continua. Entonces, eso se hace en base a la gráfica o se hace en base al dominio. Recuerde que su dominio, que ya lo escribimos acá, lo único que no incluye es menos 2 y menos 2 no está en este intervalo. Entonces, no hay ningún problema. Pero como sí se cumple y es un intervalo cerrado, entonces yo tengo que hacerme la siguiente pregunta. Primero, se cumple que el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha. ¿Por qué aquí tiene que ser por la derecha? Bueno, porque a la izquierda, aquí en el intervalo que estoy analizando, es de menos 4 a menos 3. No me interesa, aunque haya gráfica, no me interesa hacer el análisis por la izquierda. Solo me interesa hacer el análisis por lo que está dentro del intervalo. Por eso acá lo pongo menos 4 por la derecha. ¿Será igual a la función evaluada en menos 4? Bueno, gráficamente, usted puede, de manera intuitiva, determinar el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha. Aquí ubicamos menos 4, observe, por el lado derecho. Interceptamos acá, muy cerca de menos 4, la gráfica, ahí casi no se movió. Y vamos a obtener nuestra respuesta. Ok, parece ser que cuando la respuesta es menos 4, observe aquí, mire, hacia dónde tiende el valor de y. Bueno, intuitivamente, o sea, forma aproximada, me indica que el valor de y va a ser 0. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y si yo evalúo la función en menos 4? Recuerde que este es un valor aproximado. ¿Qué valor me da?
usted sustituye menos 4 en su función original. Vamos a ver aquí qué sucede. Voy a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo acá. Función evaluada en menos 4 va a ser igual a menos 4. Muy interesante esta respuesta. Al cubo más 8. ¿Ok? Si usted lo hace por parte, aquí va a tener menos 4. Cuando usted divide paréntesis, siempre por favor colóquelo entre paréntesis, negativo 4 elevado al cubo más 8 le da un valor de negativo 56. Si usted hace esa división de negativo 4 entre negativo 56, le da 0.07. 0.07. 0.07. Ahí, esa es la respuesta. Bueno, es 0.071, si quiere verlo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿usted qué concluiría? ¿Se cumple esta segunda condición? Si aquí me dio 0, sí, pero me dio 0 de manera intuitiva. Si yo observo acá, ya en la gráfica, mire, si yo observo acá en la gráfica, yo podría tomar como que este valor acá en Y es 0.071 y concluir que sí se cumple. Sí se cumple. ¿Qué me va a confirmar esto? Bueno, me va a confirmar que acá la gráfica es continua, ¿sí? Desde menos 4 hasta menos 3. Pero todavía me hace falta cumplir algo más. Porque es un intervalo cerrado. ¿Okay? Es un intervalo cerrado. Entonces yo tengo que hacer el análisis del límite en el extremo izquierdo, pero también tengo que hacerlo en el extremo derecho. En el anterior ejercicio solo lo hice en el extremo izquierdo porque solo el extremo izquierdo estaba cerrado, estaba con corchete, pero si aquí los dos están, y hasta ahorita la respuesta ha sido, sí, sí, tengo que ver si se cumple también esto. Entonces vamos a preguntarnos ahora, en este extremo, en este caso, mire, por el lado izquierdo, porque es lo que está dentro del intervalo, si el límite, cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, es igual a la función evaluada del menos 3. Bueno, usted hace lo mismo, solo que ahora con menos 3. Y se acerca por el lado acá izquierdo, ¿verdad? Usted intercepta, vamos a interceptarlo acá con color rojo. Ahí está la intersección. Y vamos a tomar hacia el eje Y. Bueno, al hacer esta intercepción, es obvio que su respuesta va a ser un poco más alejada del 0 que la anterior. Aquí, ¿ok? Entonces la respuesta yo podría decir que es 0, pero también podría decir, digamos, que es, digamos, 0.1. O sea, es un límite intuitivo. Vamos a ponerle acá 0.1. ¿Por qué le pongo 0.1? Bueno, porque en el primer valor donde observo que la recta segmentada de color amarillo me dio 0.071, quiere decir que la roja que está más arriba me va a dar un poco más alto. Ahora viene usted y evalúa la función en menos 3. Ok, al evaluar la función en menos 3, ¿qué respuesta obtenemos? Vamos a tener acá menos 3 y vamos a tener acá menos 3 elevado al cubo más 8. Vamos a tener menos 3. En el denominador, por favor, póngalo entre paréntesis, negativo 3 elevado al cubo más 8. Y la respuesta le da negativo 19. Al dividir negativo 3 entre negativo 19, obtengo que mi respuesta es 0.158 aproximadamente, ¿no? 0.158. Ahí está. Entonces, y la respuesta del límite intuitivamente me dio 0.1, por lo tanto, mi respuesta también es sí. Como me dio sí, las tres respuestas, vamos a disminuir un poco acá, me dio sí, observe las tres respuestas, sí en el intervalo abierto, sí en el análisis del extremo izquierdo,
si en el análisis del extremo derecho yo puedo concluir lo siguiente. La gráfica de f si es continua en el intervalo cerrado, negativo 4, negativo 3. Vamos a bajarlo esto un poco más acá. Y ahí está, porque recuerde que esa era la pregunta acá en el inciso A, ¿verdad? Negativo 4, negativo 3, y ahí estaría su conclusión. Es sí, porque dio sí en el intervalo abierto, sí en el análisis del límite, ¿verdad? Del extremo izquierdo, y sí en el análisis del límite del extremo derecho. Las tres fueron cumplidas. Vale. En base a la gráfica, usted analice si esta gráfica es continua en todo el intervalo cerrado de menos 1 a 3. Lo mismo que hice en los ejercicios anteriores. Teniendo la gráfica rápidamente, usted puede contestarse la primera pregunta. ¿Es continua en el intervalo abierto de menos 1 a 3? Bueno, aquí tiene menos 1, vamos bien. Aquí, este es 2, mira, hay una ruptura. Y este es 3, pero hay una ruptura. Entonces, la conclusión acá es que no es continua en el intervalo abierto. Por lo tanto, no tengo que cumplir la otra condición. Vamos al siguiente intervalo, que es un intervalo semiabierto. La primera pregunta siempre es la misma. ¿Es continua en el intervalo abierto de 2,4? Bueno, aquí tengo 1 y aquí tengo 2, 3, 4. Observe, desde 2, sin tomar en cuenta el 2, no hay ningún problema. ¿Sí? La gráfica es totalmente continua, sin tomar en cuenta el 2. Ya mi intervalo en el cual me piden el análisis no lo toma en cuenta. Así que sí es continua en el intervalo abierto. Pero como está cerrado por el extremo derecho, tengo que hacer el análisis del límite. Aquí voy a hacer el límite ¿por qué lado? Bueno, por el lado izquierdo, porque es la parte que está incluido en el intervalo que me están pidiendo analizar. Yo me pregunto acá, vamos a hacerlo intuitivamente, porque lo hacemos a partir de la gráfica, hacer el análisis del límite cuando x tiende a 4 por el lado izquierdo. Aquí tenemos 4, muy cercano a 4 acá. Tomamos acá hacia donde hay gráfica y luego hacia el eje Y. Okay. Usted dirá, pero no sé exactamente, realmente no se necesita y ya se lo voy a demostrar. ¿Cuál es el valor de Y exacto? Entonces tenemos acá y intuitivamente mi valor anda por este punto aquí. Vamos a quitar esto. Mi valor anda por este punto acá. ¿Cuánto es? No lo sé. Podría ser 2, no lo sé. Aquí no hay división en el eje Y. Ok, ¿y la función evaluada en 4? Ah, la función evaluada en 4 es cuando x vale exactamente 4 y hay un punto lleno. Ojo, es importante que el punto esté lleno, porque si está vacío, usted va a tener como respuesta que la función evaluada en 4 no está definida. Y si no está definida, significa que esa condición no se cumple. Pero aquí no hay ningún problema en ese aspecto porque tenemos un punto lleno cuando x vale 4. Permítanme, aquí vamos a hacerlo con un poco de más exactitud. Vamos a hacerlo con más exactitud. Vamos a salir exactamente donde x vale 4. Aquí está, miren, ahora sí. Y ahí encontramos un punto lleno. Ok, vamos a ver si la respuesta para y, intuitivamente con el análisis del límite que hice, pues está muy cercano. Si está muy cercano, se va a tomar con que la respuesta es exactamente la misma. Tenemos, y ahí está, bueno, se movió un poco. Y aquí observe, mire, la raya amarilla, la raya roja coinciden. Realmente se puede decir intuitivamente que coinciden y que por lo tanto sí se cumple. Como la respuesta fue sí,
al primero, sí al segundo, usted va a concluir la gráfica de f si es continua en el intervalo, en este caso abierto por 2, y cerrado por 4. Aquí está. Entonces colocamos esta conclusión y esa es la respuesta final del ejercicio en base a esta gráfica que nos dieron del ejercicio.